Rómulo reinó del 753 a.C. al 717 a.C. Numa Pompilio, quien reinó del 717 a.C. al 673 a.C. Tulio Hostilio, quien reinó del 673 a.C. al 642 a.C. Anco Marcio, quien reinó del 642 a.C. al 616 a.C. Estos fueron los 4 primeros reyes quienes eran de dinastía latina. Ahora continuamos con los 3 reyes de dinastía etrusca. Comenzamos con Tarquinio Prisco, quien reinó del 616 a.C. al 578 a.C. Le sigue Servio Tulio, quien reinó del 578 a.C. al 534 a.C. Y por último, Tarquinio el Soberbio, quien reinó del 534 a.C. al 509 a.C. La República. Fue un periodo caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extendió entre el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el año 27 a.C., cuando inició el Imperio Romano con la designación de Octaviano como príncipe. Quizás el cambio más importante fue el del líder ejecutivo. Antes, un rey era elegido por los senadores de por vida. En la República, el poder recayó sobre los patricios. 2 cónsules eran elegidos por los ciudadanos por un periodo anual, quienes tenían todos los poderes que anteriormente tenía el rey. Cada cónsul controlaba a su compañero y su mandato limitado les permitía ser acusados si abusaban de los poderes de su cargo. Los patricios disfrutaban de muchos privilegios. Solo ellos podían hacer parte del Senado y desempeñar cargos públicos. Poco a poco, los poderes de los cónsules fueron divididos, añadiendo nuevas magistraturas. Las instituciones de la República fueron las magistraturas ordinarias y extraordinarias, el Senado y los comicios. Desde el año 509, en que fue fundada la República, todos los monumentos llevaban la sigla SPQR, que significaba el Senado y el pueblo romano. Sin embargo, el pueblo no incluía a todos los ciudadanos, solo 2 órdenes de clases sociales lo conformaban, los patricios y los caballeros. Todos los demás era plebe. Ante tantas desigualdades, en el año 494, los plebeyos iniciaron arduas luchas para reclamar sus derechos, logrando que el Senado les concediera la cancelación de sus deudas, la restitución de la libertad y puso a la plebe bajo la protección de 2 tribunos y 3 ediles elegidos por la misma plebe. Hacia el año 451 a.C., los plebeyos lograron una nueva conquista, la Ley de las 12 Tablas, redactada por 10 sabios romanos llamados decemviros bajo la presidencia de Apio Claudio. Fue la base escrita pública del derecho romano. En los primeros años de la República se vio la progresiva conquista de Italia peninsular por parte de Roma, venciendo sucesivamente a los pueblos del Lacio, a los etruscos, a los galos, a los samnitas y a las ciudades del sur de Italia hasta el 275 a.C. Hacia el año 264 se inician las guerras púnicas, 3 conflictos entre las 2 grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago, las cuales se extendieron hasta el año 146 a.C., finalizando con la victoria de Roma, quienes saquearon, quemaron y arrasaron Cartago hasta los cimientos. Y cuando la ciudad había desaparecido, pasaron el arado, sembraron con sal y maldijeron esa tierra para siempre, convirtiéndose Roma en dueña de toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Roma recibía grandes tributos con cada victoria, lo que permitía el reparto gratuito de alimentos a la ciudadanía, grandiosas obras públicas y la riqueza de los senadores. Los romanos, al conquistar Grecia, acogieron muchas de sus costumbres y se deslumbraron con la belleza de su arte, el teatro, la liturgia y su filosofía. Había quienes decían que la Grecia conquistada conquistó al bárbaro conquistador.
dando paso al conflicto de los hermanos Gracos, quienes fueron asesinados. Así se da inicio al siglo I a.C., en el que casi durante 100 años se originaron grandes guerras civiles cuya causa era su poder y sus inmensos dominios. La primera guerra civil fue entre Mario y Sila. Después, César y Pompeyo sumieron al Mediterráneo en un baño de sangre, y el último gran enfrentamiento fue entre Marco Antonio y Augusto. Finalmente, en el año 27 a.C., el Senado y la ciudadanía entregaron el poder al vencedor de esta última guerra, Augusto, con lo que se inauguró una nueva era. Después de haber visto el final de la República, nos embarcamos ahora en el Principado, en la Roma imperial, fase que sucede a la República tras una etapa bastante convulsa entre cambios sociales y guerras civiles. La creación de la institución del Principado supuso para Octavio la acumulación de todos los poderes en su persona. De este modo, fue sumando títulos hasta acabar con el poder absoluto sobre Roma. Además de princes, primero entre los romanos, e imperator, jefe supremo del ejército, fue añadiéndose diversas magistraturas como cónsul, presidente del Senado y tras la muerte de Lépido, sumo pontífice. Mas todavía le quedaba un título por sumar, el de Augusto, y lo consiguió en el año 27 a.C., cuando el Senado le pidió que siguiese 10 años más en el poder. Esto a su vez desembocó en el nacimiento de lo que conocemos como Imperio Romano. Una vez ascendido a la máxima estancia romana, Augusto emprendió la reorganización de los territorios y de la vida romana en general. Entre las reformas que llevó a cabo fue la restauración del Senado con 600 senadores. Si bien es cierto que lo purgó de elementos hostiles, le confió la administración del tesoro público, el gobierno de las provincias pacificadas y la administración de justicia, en casos de especial relevancia o gravedad. Octavio Augusto reestructuró y dividió en 14 barrios las ciudades de Roma, que hasta entonces solo era una mera ampliación de la aldea primitiva, mostrando un aspecto pobre, sucio y desordenado. Con la intervención de Augusto, Roma se embelleció y monumentalizó. Además, dividió Italia en 12 regiones, promovió la colonización e impulsó la construcción de grandes obras públicas. En cuanto a Occidente, Augusto se encontraba en varios frentes abiertos. Por un lado, Hispania, donde la resistencia de ástures y cántabros imposibilitó la plena romanización de la península. Aún así, consiguió la pacificación de Hispania sobre el año 19 al 18 a.C., la cual fue dividida en 3 provincias, llamadas Tarraconense, Bética y Lusitania. Augusto, tras su muerte en el año 14 después de Cristo, deja un imperio pacificado y próspero. Esto generó en Roma la sensación de que la restauración de la República no reportaría cambios y mejoras tangibles. Había quedado patente que el poder personal, unido a un Senado con autoridad recortada, era el mejor binomio para la prosperidad romana. Pero ante la sucesión había un problema, era la ausencia de hijos varones por parte de Augusto, ante lo cual tuvo que buscar su sucesor entre los componentes de su familia, en la que en el año 14 después de Cristo, Tiberio Julio César Augusto se convierte en el segundo emperador de Roma.